Bien, como nos decía Arturo Páramo hace un momento, el tema central de la conferencia de la presidenta Sheinbaum volvió a ser la confesión de Ismael El Mayo Zambada. Y en ese marco, bueno, la confesión, aparte de la culpabilidad que aceptó, la confesión de que durante casi medio siglo había sobornado a políticos, a policías, a militares. Y sobre esto se pronunció hoy la presidenta de una manera un poco más específica que en días anteriores. Nosotros no establecemos relaciones de contubernio con nadie, aseveró la presidenta Claudia Sheinbaum al ser cuestionada sobre los presuntos sobornos a políticos, policías y militares revelados por Ismael El Mayo Zambada. Vamos a escucharlo. Nosotros no establecemos relaciones de contubernio con nadie, con nadie. Y si en una investigación saliera una persona, político, funcionario público vinculado con algún grupo delictivo, se presenta la denuncia y se hace la investigación. Pero no tenemos en este momento ninguna prueba contra ni servidor público, ni miembro del Ejército o de la Marina. Y si se llegara a encontrar, todos los que somos parte del Gabinete de Seguridad, no se va a cubrir a nadie. Y luego repitió lo que dijo ayer, reiteró que está en contra de cualquier acto de corrupción y recordó que el exsecretario de Seguridad del presidente Felipe Calderón, Genaro García Luna, se encuentra al mismo nivel que otros capos, como expuso el jefe de la DEA. Resalto de nuevo, porque de los 3 capos que mencionó el de la DEA, uno fue secretario de Seguridad en México, porque los puso al mismo nivel, a García Luna, al Mayo, al Chapo. De a ver qué dicen los adversarios de eso, no han dicho nada, ¿no? Pero por supuesto que nosotros nunca vamos a estar de acuerdo con la colusión entre el crimen y ningún miembro del servicio público. Entonces cualquier investigación es buena, pero ahí tienen una muy profunda, considerado por la DEA al mismo nivel el que fue secretario de Seguridad Pública en México. ¿Cree que sería saludable que se investigaran los nombres de relacionados en ambos países? Digo, sí, para evitar este tipo de... Sí, siempre que se investigue. Y vamos a hablar sobre esto con Samuel González Ruiz, experto en temas de seguridad y delincuencia organizada. ¿Cómo estás, Samuel? Gusto tenerte de nuevo en el programa. Gracias, Pascal. Un gusto que me permitas opinar ante tu auditorio. A ver, los teóricos dicen que no hay crimen organizado sin colusión con la autoridad, que no puede existir el crimen organizado sin complicidad por parte de los gobiernos. El Mayo dijo que durante casi 50 años él sobornó a políticos, a policías, a militares, y en ese periodo de 50 años, pues da la casualidad que pasaron gobiernos de distintos partidos. ¿Tú crees que hay alguno que pueda decir, pues no, a nosotros no? Mira, yo creo que es muy importante justamente distinguir, ¿verdad? Y ver a qué se refiere con cada una de las cosas. Nosotros ya tenemos cierta información para el análisis, ¿ok? Uh-huh. Con el caso del juicio del Chapo Guzmán, ¿verdad? Pues ahí analizamos a quién el hijo del Mayo, justamente el Vicentillo, y su hermano dijeron a quién le habían dado dinero, ¿verdad? Sí. Y dijeron, usaron nombres y determinaron personas de una cierta época. Abarcaron en esa ocasión, ¿verdad? Aunque el Mayo reconoce que es desde el 89, ¿verdad? Hicieron imputaciones sobre algunas personas, entre ellos un militar que era el jefe de Estado Mayor presidencial del gobierno del presidente Zedillo, ¿verdad? Y ahí mencionaron su nombre del general y luego mencionaron también a un general Adams, el Chicles le decían, ¿verdad? Que es el que trabajó como escolta del presidente Vicente Fox, y mencionaron a otras personas, a policías, el tema de Genaro García Luna con el tema de Calderón, a otras personas de otros, digamos, incluso gobiernos locales. Ahí están mencionados ya algunos de los cuales el señor Mayo Zambada se refirió
a que dieron dinero durante todo este tiempo, ¿verdad? Ahora, no quiere decir que le hayan dado dinero directamente a Vicente Fox ni al presidente Cedillo. Eso no quiere decir eso. Lo que quiere decir es que le dieron a algunos funcionarios que estaban en esos gobiernos, lo cual no implica todo el gobierno entero. Eso es un asunto muy importante de precisar. Si es verdad lo que tú dices, la teoría italiana, ¿verdad? Te dice que no existe delincuencia organizada si no hay procesos de infiltración en el Estado. Ahora, los procesos de infiltración son distintos en Italia, ¿verdad? Que en México, que en Estados Unidos, ¿verdad? Donde también ha habido procesos de infiltración de la delincuencia organizada dentro de los gobiernos de Nueva York, ¿verdad? Y por eso tuvieron que inventar las leyes Rico, la misma ley que le están aplicando ahora al señor Zambada por la corrupción que había con funcionarios policiales en Nueva York y con ciertos políticos. Y también en el caso de Boston, pues nada más ni nada menos que en el caso de este estado, ¿verdad? El hermano del jefe del Senado estatal por muchos años, ¿verdad? Pues era un capo y pues eso también está aprobado. O sea, no solamente en México pasa, sino aquí también en los Estados Unidos, pues pasa. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que ese es el tema central. La diferencia está en que aquí a veces tardan, pero cuando los agarran, como en el caso del Mayo, aunque se hayan tardado tantos años, ¿verdad? Pues aplican la justicia, lo sentencian, el señor reconoce lo que hizo, lo hace en una audiencia pública y el sistema norteamericano que tiene un 95% de certeza por el tema del plea bargaining o la negociación de la responsabilidad, pues es un sistema muy duro y es un sistema que si tú no colaboras con la justicia y no haces esta declaración donde reconoces tus actos, pues te vas a las prisiones de máxima seguridad en cadena perpetua más 30 años, ¿verdad? O 38 años en el caso de García Luna y en el caso de Mario Villanueva, 19 años que le pusieron precisamente porque negoció. Entonces, si no negocias y no reconoces, te aplican toda la ley. Si negocias y reconoces, pueden tener, digamos, un poco menos de ¿cómo se llama? Sí. Digamos, dureza, ¿verdad? Pero también, Pascal, para que lo entienda el auditorio, ¿verdad? Un juicio como el del señor Guzmán le costó al gobierno norteamericano 40 o 50 millones de dólares. Sí, claro, quieren Eso es lo evitarse que ese vale un gasto. juicio. Claro, eso es lo que vale un juicio, ¿verdad? Un juicio como el de Genaro García Luna, pues posiblemente costó 15, 20 millones de dólares. Un juicio para el señor Zambada hubiera costado unos 50 millones de dólares también por la seguridad, porque tienen que traer a las personas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, se declaró culpable, ¿verdad? Y evitó gastos. Sí. Ahora, Pregunta, quiero preguntarte ¿está esto. negociando Entiendo ese o no? incentivo, entiendo Ok, ese esa es la incentivo por pregunta. parte de la justicia estadounidense, pero ¿cuál es el incentivo en el caso de El Mayo Zambada, considerando su edad y que cualquier sentencia, por muy baja que sea, que hubiera sido parte de un juicio, pues significaría una cadena perpetua? ¿Cuál fue el incentivo de él para negociar o para declararse culpable? Mira, el incentivo de él para negociar y declararse culpable, pues tú viste lo que pasó en el caso del señor Guzmán. ¿Quiénes fueron los testigos principales contra el señor Chapo Guzmán? Los hijos del Mayo, el Sí, Vicentillo, el hermano, ¿verdad? Rey Zambada, Zambada. pues esos fueron los testigos principales y también otros como el Grande, etcétera, etcétera, etcétera. Varios de ellos también se usaron
contra García Luna, ¿ok? Ujú. Ahora, ¿quiénes iban a ser los testigos contra el Mayo? Pues igual, su hijo y su hermano, ¿ok? Entonces, además de su hijo y de su hermano, pues iba a ser seguramente los hijos del señor Guzmán, Ovidio y eh, Joaquín, ¿verdad? Además Sí. de muchas otras gentes. Entonces, tú, ¿por qué no te vas a declarar culpable, verdad? Si te van a permitir tener una prisión de menor dureza, Ujú. que te puedas ver a tus hijos y además evitarte, te hubieras imaginado cómo sería el juicio del señor Zambada declarando su propio hijo porque estaba obligado a declarar el hijo del Claro. señor Zambada contra su padre o su propio Sí. hermano, ¿verdad? Entonces ¿Y imagínate crees que también lo que eso un pudo incentivo, haber sido. crees que un incentivo fue pues lograr ventajas para sus familiares? Sí, pues la primera para él, pues imagínate verse imputado por su propio hijo en un testimonio donde le dijera, tú traficaste, mejor lo reconoce, que eso fue lo que hizo, ¿verdad? Claro. Entonces, eso es el tema de lo que él pensó, no que estaba puesto en Ujú. este asunto de esta manera, ¿verdad? Y Sí. estará aportando información sobre otras personas, no necesariamente, eso lo vamos a ver en el futuro cercano, si realmente entregó otras cosas. ¿A quién Ujú. podría haber entregado el señor, el Mayo Zambada? Pues a mucha gente. Pudo haber entregado a ciertos militares, policías, los que él mencionó, pero también empresarios, ¿verdad? Que trabajaron Ujú. con él. Entonces, hay mucha gente que pudo haber entregado, ¿ok? Entonces, no necesariamente implica, como ponen, que son todos los presidentes, pues no, no es verdad, ¿ok? O sea, eso es, o sea, el nivel de colusión sí es Ujú. alto, pero no necesariamente llega a las figuras Claro. presidenciales, ¿ok? No, no Entonces, es eso alto, es pero necesariamente para que opere una organización así, necesariamente, tiene que haber en todos los necesariamente. gobiernos algunos personajes, ¿no? Pues sí, como lo ves en el caso de Maduro, ¿verdad? De la acusación que le hacen como el Sí. jefe del cártel de los soles. ¿Por qué? Porque ahí ya tiene el gobierno norteamericano toda la información que es pública, que tú puedes Ujú. ver en las declaraciones, por ejemplo, que se acaba de declarar culpable el famoso Pollo Pimentel, ¿verdad? Que era el jefe de la inteligencia de Venezuela con Maduro y con el propio Maduro, con Chávez y con Maduro. Entonces, ese Sí. señor se declaró culpable de cargas específicas, algunas de las cuales pasaron por México. Y ahí está la Ujú. información. El avión DC-9 del año 2006, que iba a aterrizar en Toluca, pero no aterrizó en Toluca, sino tuvo que aterrizar de emergencia en Ciudad del Carmen, Campeche, y ahí lo agarró la policía y traía pues 3.4 punto y tantas toneladas en ese Ujú. avión de C9. Ok, ahí está el reconocimiento. Esas toneladas, ahí están las pruebas, pues. Esas toneladas, sí, efectivamente, yo las autoricé, dijo él en su declaración el 28 de junio, me parece, hace muy pocas Ujú. semanas. Y Sí. ahí lo reconoció y lo vinculó, pero además ese avión ya está, la persona que era un mexicano que compró ese avión, también fue procesado y también reconoció que compró el avión y reconoció que trabajaba para el señor Chapo Guzmán, o sea, están todas las pruebas Ujú. físicas, no solamente de imputaciones de palabras, sino todas las pruebas físicas de cientos de kilos de cocaína. Por eso el Mayo reconoce que eso es realmente lo alarmante. El Mayo reconoce 1.500 toneladas durante Sí. 35 años. ¿Sabes? Si las divides, son aproximadamente 4 toneladas por mes Sí. en cada Sí. uno de los meses y son 15,000 millones de dólares.
que amasó, Impresionante. ¿dónde está ese dinero? ¿Verdad? Claro. Esa es la pregunta que Samuel, nos me debemos de gustaría hacer. seguir conversando contigo. Tengo que hacer aquí una pausa obligada. ¿Me puedes esperar 2 minutos? Sí, claro que sí, desde luego, Bueno, Pascal. agradezco mucho a Samuel González Ruiz que me haya esperado para continuar esta conversación. Samuel, hablabas del dinero. Decías 4 toneladas en promedio al mes de cocaína traficada a Estados Unidos, 15,000 millones de dólares. ¿Dónde está todo ese dinero? ¿Y tiene México la posibilidad o el derecho de reclamar una parte de él? Pues mira, hay que ver quién es el que lo va a asegurar, si México o los Estados Unidos. Los Estados Unidos evidentemente ya están buscando no solamente ese dinero, sino otros, ¿verdad? Que están ahí. Siempre ha habido, al menos en los últimos, digamos, desde que yo estuve en la PGR, pues sistemas de compartición entre México y Estados Unidos, de la misma manera que las autoridades federales en los Estados Unidos tienen mecanismos de compartición de dinero con las autoridades policiales locales y municipales. Entonces, si llegan a colaborar el gobierno americano y el gobierno mexicano para localizar esos fondos, desde luego, si los aseguran en Estados Unidos, pues hay un acuerdo de compartición de bienes entre México y Estados Unidos, y también la Convención de Palermo contra la delincuencia organizada transnacional tiene mecanismos para generar, digamos, el incentivo de que se localicen, se aseguren y los bienes, digamos, se vendan o se utilicen socialmente. Entonces sí hay mecanismos de compartición. Ahora pues tiene que buscarse, y seguramente las autoridades norteamericanas ya lo están haciendo, cuáles son las ligas de esos grupos, de ese capital y de esas líneas que está, digamos, el señor Zambada reconociendo, porque Ujú. pues, si reconoció que traficó 1,500 toneladas, ¿verdad? Durante estos años, pues esas toneladas se convirtieron en dinero, y aunque es verdad que una gran cantidad, en muchos casos, sí puede ir a corrupción o puede ir a, digamos, a tirar el dinero porque queman mucho dinero, tiran mucho dinero estos grupos en sus fiestas, pues lo usan también para, digamos, apoyar a grupos artísticos, como hemos visto con casos como el de Los Ángeles con Ángel del Villar, que ya fue condenado a 4 años de prisión, y su empresa del récord, los conciertos de Jesús Pérez, el Chucho Pérez, ¿verdad? Y su vinculación con artistas y grupos de artistas en México. Todo eso, pues ya es público en la Corte de Los Ángeles, en ese caso de Del Records, y pues es el inicio de una investigación muy amplia que tiene el gobierno de Estados Unidos sobre los temas musicales, los temas artísticos y los Ujú. temas, como ya viste, en el caso de Puerto Vallarta, de elementos turísticos que están ya reportados. Entonces, vamos a ver en los próximos meses hacia dónde avanzan estas investigaciones, y pues cómo se dan los acuerdos de compartición entre México y Estados Unidos. Qué bueno que pues está reconociendo la colaboración del gobierno norteamericano y del mexicano, es muy necesaria, y pues sí hay que, aunque ha habido desencuentros, porque los ha habido, no solamente un desencuentro, sino varios a lo largo de la historia, cuando se trabaja de manera correcta y no hay, digamos, desconfianzas tan graves, pues se puede llegar a resultados, Pascal, que son lo que tanto el gobierno de México como el de Estados Unidos es lo que están, digamos, señalando. Así que a pesar de todos los vaivenes y las declaraciones fuertes de uno y otro lado, ¿verdad? Se va avanzando, pues la colaboración en estos momentos es altísima. El secretario Harfush ha estado, digamos, en un esquema de colaboración impresionante. Nunca habíamos visto una entrega de primero 29 y luego 26 personas Ujú. de esa manera
entregados a los Estados Unidos. Se está avanzando, se están declarando culpables uno y otro, se ha avanzado en en golpear el cártel Jalisco con todo el tema del Queenie, que ahora se fue para allá. Recientemente fueron condenados los hermanos del Queenie, un José y me parece Fernando, en la corte también de Washington. Lo que estás viendo en Nueva York, las otras, el Homer que se declara culpable, ya llegó otra persona ligada a los Zetas también. Entonces estás viendo una colaboración muy intensa que apenas nos damos abasto los estudiosos para poder entender el tamaño de los golpes que están recibiendo los de la delincuencia organizada de estos cárteles que los americanos llaman narcoterroristas. Pues Samuel, muy interesante lo que está sucediendo sin duda y agradezco mucho poder tener tu perspectiva. Te mando un abrazo. Un abrazo para ti, Pascal, y para todo tu auditorio.